Muy buenos días, bendiciones para todos. Le doy la bienvenida en esta mañana a este nuestro tiempo devocional. Este devocional tiene como propósito ayudarle en su crecimiento espiritual. Nosotros no podemos crecer espiritualmente a menos que se nos rete a eso. El crecimiento espiritual necesita retos. Y bueno, no solamente crecimiento espiritual, todo crecimiento en la vida de una persona requiere retos. Entonces, por lo menos un deportista cuando quiere superar su propia meta, cuando quiere ser mejor, ser mucho más fuerte, estar en mejores condiciones, él se plantea desafíos y tiene que esforzarse muchas veces a alcanzar esos desafíos, y eso es lo que lo va llevando hacia la excelencia. Espiritualmente es lo mismo. Si usted quiere crecer espiritualmente y ser exitoso espiritualmente, tener la forma de Cristo en su vida, necesita saber que los retos son vitales para el crecimiento. Y este tiempo devocional cada mañana nos desafía a eso, a crecer. Quiero darle la bienvenida en esta mañana y quiero invitarle a que podamos iniciar nuestro tiempo devocional leyendo un salmo, o por lo menos unos versículos del Salmo 30. En el versículo 4 nos dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Salmo capítulo 30, versículos 4 y 5. Es una promesa que quiero citar en esta mañana para que iniciemos nuestro tiempo devocional agradecidos, con expectativa, sabiendo que Dios es fiel y que sus promesas son verdaderas. La Biblia dice que Él es fiel, cumplidor de sus promesas. Dice Salmo 30, versículos 4 y 5, cantad a Jehová vosotros sus santos, y celebrad la memoria de su santidad. Porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. ¿Qué le parece ese texto maravilloso, esa promesa? Por la noche durará el lloro, pero a la mañana vendrá la alegría. Bueno, no sé realmente por qué situaciones usted ha podido estar atravesando. Si tal vez son situaciones que le han producido mucha aflicción, mucho lloro, mucho lamento, pero hay una promesa de Dios para su vida en esta mañana, y es que con la mañana el Señor traerá la alegría a su vida. Vendrán días de alegría para usted. Dice la Biblia, no estará para siempre en cautividad o en clandestinidad la que ahora está experimentando esa situación, sino que el Señor, que es nuestro socorro, Él mira cada una de las situaciones por las cuales nosotros vivimos y está presto para darnos el socorro. Y qué linda promesa en esta mañana que tiene que ver con la alegría que Dios nos dispensa, la alegría que el Señor nos da. Cuando Dios hace algo, lo hace completo. Así que quiero invitarle a que demos gracias al Señor, demos gracias a Dios, porque esta es una mañana donde Dios traerá alegría a nuestras vidas. Alegría a nuestras vidas. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tus promesas, porque son fieles y verdaderas. Aquí estamos en esta mañana delante de tu altar, agradecidos, Señor, porque tú eres nuestro ayudador. Tú eres nuestro ayudador, Señor. Tu palabra dice que cuando pasemos por el agua, estas no nos van a negar. Y que cuando pasemos por el fuego, la llama no arderá en nosotros, porque tú estás con nosotros, Padre. Tu palabra dice en el Salmo 23 que aunque andemos por el valle de la sombra de la muerte, tú estarás con nosotros. Tú estarás con nosotros.
Y oramos en esta mañana para que todo aquel que ha estado atravesando por ese valle de sombras, Señor, tu presencia en esta mañana ministre su vida y le haga sentir, no solamente saber, sino sentir el respaldo de tu presencia, Padre. Que ellos puedan experimentar, Señor, tu compañía. Tu palabra dice que tú prepararás una mesa, un banquete para nosotros en presencia de nuestros angustiadores. Y esto tiene que ver con la promesa, Padre, que hemos leído esta mañana. Hasta la noche durará el lloro, pero a la mañana, dice tu palabra, vendrá la alegría. Así que en esta mañana, Señor, es una mañana de alegría, una mañana de buenas noticias. Oh, yo creo que esta mañana, Señor, vamos a ser sorprendidos, Padre, con noticias buenas, noticias positivas. Padre Celestial, esta mañana tú nos vas a alegrar, Padre Santo, nos vas a alegrar con buenas noticias. Gracias te damos, Señor, en esta mañana. Gracias por tu amor y por tu misericordia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Apropiese de esa promesa en esta mañana, ¿oyó? Y espere buenas noticias. Espere buenas noticias. ¿Por qué debe esperar buenas noticias este día? Porque la palabra de Dios nos dice en esta mañana que por la noche durará el lloro, pero a la mañana vendrá la alegría. Gloria a Dios. Qué bueno es Dios. Quiero que miremos en esta mañana y bueno, quisiera preguntarle realmente cuánto le ha ayudado a usted este devocional para su crecimiento espiritual. Yo quisiera saber, que pudiera hacer algún comentario de cómo estos devocionales le han estado aportando. Si usted ha recibido un milagro a través de los tiempos de oración que hemos tenido, si usted de pronto ha experimentado crecimiento espiritual a través de estos devocionales, háganoslo saber. No podemos nosotros saber si hemos alcanzado un objetivo si no nos detenemos y evaluamos. Siéntese un momentito y evalúe su crecimiento. Si usted ha crecido hoy, si hoy usted se parece más a Cristo, si hoy usted puede mirar hacia atrás y dice, yo antes no hacía esto y ahora aprendí a través del devocional que para ser como Cristo tengo que implementar esta actividad en mi vida, esta actitud, tengo que desarrollar este aspecto de mi carácter y lo estoy haciendo, ¿no? Y cómo eso ha resultado en la vida suya. Sería bien interesante compartir esas experiencias de crecimiento. Recuerde que la Biblia pues, nos manda a nosotros a testificar, y el testimonio más grande que una persona puede dar es, además de su salvación, del crecimiento, porque todos hemos sido llamados al crecimiento, pero muchas personas luchan con eso y no saben cómo crecer espiritualmente. Entonces, el objetivo de este devocional es poder proveerle a las personas de algunas pautas prácticas para que puedan crecer espiritualmente. Hoy vamos a tomar y vamos a leer unos versículos del capítulo 5 de la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Recuerden que estamos allí leyendo. Tomamos un libro de la Biblia, ya sea en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, lo leemos e identificamos los retos que nos pueden ayudar para el crecimiento y para ser más como Cristo cada día. Vamos a leer entonces capítulo 5, versículo del 1 hasta el versículo 4 de la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Debe recordar que esta carta es un escrito personal que le hace Pablo a Timoteo, su hijo espiritual, quien ahora es un pastor. Y en esta carta el apóstol Pablo le está instruyendo acerca de no solamente el cuidado que debe tener de su propia vida espiritual, sino que también le da ciertas instrucciones acerca de cómo realizar su labor, su trabajo ministerial. Y cuando leemos este texto, cuando leemos la carta, podemos identificar muchísimos retos, porque nosotros, al igual que Timoteo, necesitamos instrucción
para nuestras vidas personales, espirituales, pero también necesitamos saber cómo manejar ciertos aspectos de nuestra vida y el servicio en la obra de Dios. Entonces, esta carta es muy útil, muy útil. Vamos a leer entonces el capítulo 5, versículo 1 hasta el versículo 4. Aquí el apóstol comienza a dar otra serie de instrucciones a Timoteo. Y estas instrucciones tienen que ver con los deberes no solamente de Timoteo, sino los deberes de las demás personas. Es decir, que los miembros de la iglesia, los miembros de una comunidad, deben saber que tienen responsabilidades, tienen obligaciones con los demás miembros de la familia iglesia. Entonces, es bien interesante lo que Pablo le enseña aquí a Timoteo y vamos a aprender en este día, y dicho sea de paso, es el reto para nosotros el día de hoy. Dice el apóstol Pablo a Timoteo: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a los ancianos como a madres, a las jovencitas como a hermanas con toda pureza. Honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Vamos a leer hasta ahí nada más, porque, bueno, a la medida en que leemos más, pues vamos a encontrar más retos, ¿no? Y la idea es identificar un reto que podamos alcanzar. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo aquí a Timoteo? Le está hablando de los deberes que no solamente Timoteo debe saber y debe cumplir hacia no solamente su propia familia, sino a toda la comunidad. Entonces, un deber es una obligación. Escúcheme bien, es como una deuda. Como por ejemplo cuando una persona agradecida le hacen un favor. Supóngase que a usted le hacen un favor muy importante, muy importante. Y ese favor, bueno, una persona agradecida aprende o siente la deuda, se siente endeudado con aquellas personas que le favorecen, por muy grande o por muy pequeño que sea el favor. El nivel de gratitud o el nivel de deuda que la persona puede sentir también depende del favor que le hacen. Pero hay personas, cuando una persona es agradecida y le hacen un favor, esta persona siente que le queda una deuda no solamente de gratitud, sino que también queda comprometido a ayudar a aquella persona que le favorece en un momento dado. Ahora, el deber, Pablo le dice a Timoteo, palabras más, palabras menos, le dice: los creyentes, o Timoteo, tú tienes un deber, y tu deber no es solamente para con tu familia, tu deber es para con los miembros de la iglesia. ¿Cuáles son los deberes que un creyente los deberes que un creyente tiene hacia los miembros de la comunidad, hacia los miembros de la familia iglesia? Bueno, los creyentes tenemos que saber que estos deberes implican, por ejemplo, honrar a las personas, implica respetar a las personas, implica darle un buen trato a las personas, implica hablarle pacífica y constructivamente a las personas, implica ayudar al necesitado, implica servir a las personas, implica, bueno, no solamente eso, implica también enseñar, implica exhortar, es decir, animar. El deber implica ayudar a todos. Y aquí el apóstol Pablo le dice a Timoteo para que él no vaya a estar abusando de su autoridad, porque él es un joven y él está puesto en un lugar de autoridad.
y él está sobre personas que son algunos mayores que él, otros menores que él. Entonces, para que Timoteo, por causa de la rebeldía o por causa de la desobediencia de algunos, no vaya a abusar de su autoridad, Pablo le explica a Timoteo y le dice: cuando tengas que exhortar, cuando tengas que animar a una persona, cuando tengas que hacer volver a alguien del camino, cuando alguien no se esté conduciendo de la mejor manera, Timoteo, no le reprendas, especialmente a los ancianos. No le hables a los ancianos de una manera áspera, de una manera despectiva. No le grites, no los insultes, sino, dice Pablo, exhórtales como a tu padre. Entonces, para poder llevar a cabo ese deber, lo primero que debe hacer Timoteo es considerar en su corazón, considerar, y esto no solamente tiene que ver con los ancianos, también tiene que ver con los jóvenes y tiene que ver con las jovencitas. Y me llama la atención que Pablo le dice a los jóvenes, a los más jóvenes, repréndelos como si fueran tus hermanos. Es decir, no voy a destruir a las personas, no voy a atacar a las personas si las considero primero. O sea, no voy a pecar abusando de mi autoridad contra un anciano si yo lo considero como si fuera mi padre, porque le voy a hablar con todo respeto y con toda humildad. Esa es la manera que tiene Timoteo, o que le enseña Pablo a Timoteo de cómo enfrentar esa situación. A sus contemporáneos, cómo debe Timoteo exhortarles, porque uno de los deberes de Timoteo era enseñar, era animar a las personas, era levantar al que ha caído, ayudar a las personas a encarrilarse. Esa fue la razón por la cual el apóstol Pablo deja a Timoteo en la ciudad de Éfeso, porque había muchos desórdenes. Y es una tentación para cualquier persona que está en autoridad, ser autoritario e imponente cuando las cosas no salen como él quiere. Pero Pablo dice, para evitar que nuestra imponencia, que nuestra violencia cause daño a las personas, lo primero que debes hacer, Timoteo, es considerar a los mayores como si fueran, a los ancianos como si fueran tu padre, a las ancianas como si fueran tu madre, a tus contemporáneos varones, considérarlos como tus hermanos. Y mira lo que le dice Pablo a Timoteo: a las jóvenes en la comunidad, a las jovencitas, considéralas como a tus hermanas, visualízalas, trátalas con toda pureza, dice el apóstol Pablo. Y yo creo que por no tomar en cuenta este consejo, es la razón por la cual sucede a menudo en la iglesia pecados sexuales. Porque nosotros venimos de un mundo donde a nosotros nos han enseñado a sexualizar todo. Todo lo visualizamos así. Desde niños comenzamos a tener una perspectiva sexualizada. Entonces miramos, todo lo que miramos lo relacionamos, porque esa es la cultura en la que nos hemos levantado. Ahora llegamos a la iglesia, y ¿cómo hacemos para darle un manejo al tema de la lujuria, al tema de la laxivia, al tema de los impulsos sexuales, que la mayoría de las veces, que muchas veces son un tema del cual no se habla, pero que es un tema muy común? El apóstol Pablo dice: vamos a considerar a las personas, a las jovencitas. Pablo le dice a Timoteo, un joven, le dice: considéralas como tus hermanas y trátalas con toda pureza. Así debe tratar un joven cristiano a las jovencitas, un hombre cristiano a las mujeres en el contexto de la iglesia. Pero Pablo menciona aquí los deberes hacia la iglesia. Pablo le dice a Timoteo que la enseñanza implica a todos. Esto no solamente debes tenerlo tú, Timoteo, palabras más, palabras menos le está diciendo, sino que
entre los creyentes también debe saberse esto y debe aplicarse este principio, que es el cumplimiento del deber hacia las demás personas. Entonces yo quiero animarle en esta mañana, porque muchas veces nosotros pensamos que, bueno, esa es la cultura, el medio en el cual nosotros nos hemos levantado. Creemos que nuestro deber solamente es con los miembros de nuestra casa. Por ejemplo, consideramos con mucho respeto a nuestros padres, a nuestros hermanos, y los ayudamos en todo lo que ellos requieran, pero cuando por lo menos vamos a la iglesia, en el ejercicio del desarrollo de nuestras relaciones en la iglesia, muchas veces la comunión sufre, hay fricción en el trato de los creyentes, muchas veces indiferencia cuando hay situaciones que requieren la ayuda de otros, porque los creyentes no se quieren como involucrar, no quieren de pronto meterse mucho en la vida de las personas, de la iglesia. Pero Pablo dice, no, o sea, usted, hermano, usted, hermana, usted tiene un deber para con todos, pero principalmente para con los miembros de su iglesia. Tienes el deber de honrarlos, tienes el deber de respetarlos, tienes el deber de tratarlos bien, tienes el deber de hablarle pacífica y constructivamente a las personas, tienes el deber de ayudar a las personas, tienes el deber de servir a las personas, tienes el deber de enseñar, tienes el deber de exhortar, de animar, de corregir. Tienes el deber, es una obligación, eso es lo que es un deber, una obligación moral. Esto no lo hago porque me cae bien las personas, y como me cae bien alguien tal vez, entonces me preocupo por esa persona para que esa persona le vaya bien. Eso debe ser con todos los creyentes, eso aplica a todos los creyentes. Así que mi obligación, mi deuda de gratitud que debo pagar, por decirlo de alguna manera, es a todos. Tengo un deber de tratar bien a todos, tengo un deber de respetar a todos, tengo un deber de dar un buen trato a todas las personas. Y el apóstol Pablo, más adelante en una de sus cartas, dice, no solamente a las personas que son fáciles de amar, sino también a aquellos que son difíciles de amar. Mi deber de hablar pacífica y constructivamente es a todas las personas. Mi deber de ayudar, de servir, de enseñar, de exhortar, de levantar, de hacer bien es a todos. Ahora, en lo que me quiero enfocar es en esto, porque es posible que nosotros hacemos esto cotidianamente, pero a lo que quiero ir es a la forma en que Pablo aborda este tema. Pablo aborda este tema como un deber, es decir, una obligación que yo tengo. Así que no es opcional, es mi obligación moral para con cada miembro de la familia e iglesia. Tengo una obligación con ellos. Así que no debo ser indiferente ante esta obligación. No debo hacerme el de la vista gorda cuando hay una necesidad, o cuando hay un creyente que requiere, que necesita de mi ánimo, que necesita que yo le exhorte, que yo le corrija. A veces no queremos meternos en problemas, decimos, no, yo no me meto en problemas con las personas, que cada quien le responda a Dios. Pero esa no es la vida de iglesia. En la vida de iglesia que Dios visualiza es una comunidad en donde todos nos preocupamos por los demás. Mira cuando el apóstol Pedro, cayó preso. Dice la Biblia en el libro de los Hechos que lo tomaron preso y Herodes lo iba a ejecutar. Pero dice la Escritura, mientras la iglesia hacía oración a Dios por él. Y oró tanto que esa misma noche, oró tanto la iglesia que esa misma noche Dios hizo un milagro, y en la madrugada Pedro fue liberado por un ángel. Y Pedro, cuando sale, llega a la casa, va a la casa
de los hermanos donde están reunidos orando y los encuentra así, los encuentra orando en la madrugada. O sea, lo que nos da a entender es que la iglesia pasó toda la noche orando a Dios por él. Es decir, yo sé que muchas personas tenían sueño, otras personas tenían sus deberes, sus responsabilidades, pero había algo que los motivaba a ellos, algo que los obligaba. Obviamente que ese era el sentir, el deber. Y muchas personas que saben que deben tratar bien, saben que deben honrar, saben que deben respetar, saben pero lo saben, pero no llevan a cabo el deber. Tal vez algunos no sienten la obligación, otros sienten la obligación, pero no quieren comprometerse. Y el reto de hoy, el reto para nosotros hoy es cumplir con nuestro deber hacia las demás personas. Mira, hay personas que lo que están esperando es que te acerques y le des una palabra de aliento. Hay personas que lo que están esperando ellos es que tú les reconvengas, que tú le corrijas acerca de algo que están haciendo mal. Hay personas que están necesitando ayuda, están necesitando que tú les hables pacíficamente. Lo que ellos necesitan es que alguien les respete, que alguien les exhorte. Eso lo necesita, es una necesidad que tenemos. Y es un deber que cada uno de nosotros tenemos. ¿Cómo sería la iglesia si todos los miembros de la iglesia nos preocupáramos los unos por los otros? Nos preocupáramos. Yo creo que por lo menos pudiéramos gozar de un mayor nivel de compañerismo, de un mayor ritmo de crecimiento espiritual, si nos preocupamos y cumplimos nuestro deber. Entonces el apóstol Pablo habla del deber, por ejemplo, de las casadas, el deber de los esposos, el deber de los hijos, el deber de los trabajadores, su obligación en la sociedad. El apóstol Pablo habla de la obligación que tenemos nosotros. Cuando usted deja de cumplir la función, deja de cumplir su deber, escúcheme bien, comienza a haber una falencia en las relaciones. Comienza porque se requiere que por lo menos en mi casa, por decir algo, cuando algo anda mal y yo me quedo callado, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede suceder? Cuando yo veo que en mi casa alguien necesita que yo le levante, que yo le anime, que yo le exhorte y no lo hago, ¿qué pasa? ¿Qué sucede con esas vidas? Eso no solamente aplica en nuestra casa, eso aplica también en la iglesia. Cuando en su casa alguien necesita una palabra de aliento y usted se la da, escúcheme bien, usted le da esa palabra de aliento a esa persona que en su casa la necesita, eso levanta a las personas y eso trae coinonía, comunión en el seno de su familia. Pero si usted no lo hace, bueno, alguien lo hará, alguien en el mundo, y eso lo que hará es que el efecto de eso es que la comunión entre usted y esa persona y su familia se va a ir dilatando, se va a ir debilitando. Entonces vamos a cumplir nuestro deber con los miembros de nuestra casa primeramente, pero también vamos a cumplir con los deberes en la familia e iglesia. Cumpla con su deber como trabajador, como trabajadoras, cumpla su deber como esposo, como esposa, como hijo, como padre. Cumpla su deber como vecino, cumpla su deber, porque es una deuda. Y vamos a orar en esta mañana para que todas las personas de la familia e iglesia puedan sentirla, porque muchas personas la saben, pero no la sienten. Entonces por eso en muchas circunstancias son indiferentes. Pero el reto de la palabra de Dios el día de hoy es a que cumplamos con nuestro deber hacia las demás personas. ¿Está de acuerdo con eso? Para que este devocional sea de mucho aprovechamiento, especialmente el día de hoy,
Mire quiénes están a su alrededor y piense cuál es mi deber hacia estas personas. ¿Cuál es mi deber? Entonces usted identifica el deber y comienza a portarse de la manera en que dicta el deber suyo hacia esa persona, hacia su esposo, hacia su esposa, hacia sus hijos, hacia sus vecinos, hacia su empleador, hacia sus hermanos en la fe, etc. Vamos a orar en esta mañana y a pedirle al Señor que nos perdone, porque muchas veces somos indiferentes, no cumplimos nuestro deber hacia las demás personas, no cumplimos nuestro deber, y si hacemos las cosas, muchas veces no lo hacemos con el espíritu adecuado. Así que vamos a pedirle perdón a Dios y a prometer delante de su presencia cumplir nuestros deberes a cabalidad. Vamos a iniciar el día de hoy, y una cosa muy importante: no se vaya a dar por vencido si en el primer intento no lo logra. Amén. Padre, gracias te damos por tu palabra en esta mañana. Gracias porque tu palabra nos muestra cómo debemos ser, cómo debemos conducirnos. Yo quiero, en unidad con mis hermanos, Señor, pedirte perdón, porque muchas veces no pensamos en el deber, sino que miramos a las personas como rivales, como adversarios, como oponentes, y atacamos a las personas, comenzando en el seno de nuestra familia. A veces somos indiferentes, Señor, y en su necesidad nosotros no hacemos nada. Perdónanos en esta mañana. Perdónanos, Señor. Confesamos el pecado de omisión, el pecado, Señor, de indiferencia ante las necesidades de nuestros hermanos en la fe, ante las necesidades de nuestros miembros, los miembros de nuestra familia, porque a veces necesitan que les animemos y nosotros en lugar de eso les atacamos. Muchas veces necesitan, Señor, que les levantemos y nosotros lo que hacemos es poner carga sobre ellos. Muchas veces lo que necesitan, Señor, es descansar, y nosotros lo que hacemos es traer más cansancio a su vida. Padre Santo, perdónanos en esta mañana y ayúdanos, Espíritu Santo, danos la conciencia, Señor. Oro para que podamos sentir de una manera profunda ese deber hacia las demás personas, hacia los miembros de nuestra casa primeramente, pero también hacia nuestros vecinos, hacia nuestros amigos, nuestros hermanos en la fe. En el nombre de Jesús, Padre, hoy nos comprometemos. Dígale al Padre en esta mañana: yo me comprometo hoy, Señor, con el reto de cumplir con mi deber hacia las demás personas. Espíritu Santo, ayúdame en este día a ser fiel a tu palabra y a seguir, Señor, esta indicación que tu palabra me dicta en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, Dios me les bendiga a todos. Y recuerde que muchas veces nosotros no logramos las cosas en el primer intento, pero algo bien lindo que Dios recompensa es cuando nosotros somos perseverantes. Anímese en el nombre del Señor y cumpla con su deber hacia las demás personas. Que Dios le bendiga.